Pues bueno, en el capítulo anterior estábamos hablando sobre cómo llegar a la maestría, cómo ser un maestro en 6 pasos y hablamos de 2 pasos fundamentales que es el llamado de nuestra voz interior del libro de Robert Greene y del aprendizaje ideal. Ahora en este nuevo episodio te voy a contar es cómo se asimila esa información del maestro, de ese mentor. Ya hablamos que teníamos que tener un mentor, un guía, para que nos ayude a transmitir, a llevar toda la información. Pero, ¿cómo aprender del maestro? ¿Cómo aprender del mentor? ¿Cómo aprender del libro? Y una parte fundamental es que para acelerar el proceso tenemos que analizar muy bien lo que hablábamos en el capítulo anterior del cómo y el qué. Cómo el maestro, cómo mi mentor lo hace y para qué lo hace. Cuando nosotros tenemos un mentor, es nuestro reflejo de imagen, es nuestro modelo a seguir y nuestro modelo a mejorar en cierta forma. Tenemos que saber cómo lo hace y para qué lo hace. Es parte fundamental del aprendizaje, porque pueda que no sea lo físico, cuando me refiero a coger un libro, sino pueda ser que la parte emocional es la que te llegue la información. Una cosa es que tú cojas un libro, te sientes a leer y leas hojas. Y sí, se queda una parte de esa teoría en tu mente, en tu corazón. Pero el conocimiento, en la emoción que tú conectes con ese libro, con esa parte, es la que te va a transmitir ese tipo de información. Y no significa que tengas que quedarte con un solo mentor. Para el perfeccionamiento de tu vida, para el perfeccionamiento de ese arte que tú tienes, puedes llevar a tener varios mentores. No puede ser solo uno, puede ser varios, de acuerdo a la necesidad de tu conocimiento. Lo que yo hablaba en el anterior video de que podemos tener mentor en la parte de física, mental y espiritual. En la parte física, yo estoy siguiendo a unas personas que son paracycling, que son instructores de paracycling, de ciclismo paralímpico, y estoy instruyéndome de cómo mejorar mi técnica en la bicicleta, en la parte física. En la parte mental, estoy estudiando con algunos mentores que manejan la neurociencia, la parte mental, esa parte cognitiva, esa parte cerebral, y estoy estudiando con algunos científicos que han estudiado de esa forma cómo mejorar mi mente, cómo mejorar mi parte cerebral. Y en la parte espiritual también he tenido algunos mentores. En saurología tuve una gran mentora como fue Regina Lisca. He tenido otras investigaciones sobre la parte espiritual como Osho, como Ernest Megistro y así otra infinidad de investigaciones que he realizado. Entonces, para poder lograr asimilar el poder de tu maestro, por decirlo de alguna manera, no necesariamente tienes que quedarte con solamente una persona o un solo mentor o un solo libro. Puedes indagar, investigar y perseguir eso que tú necesitas para mejorar tu vida en varias fuentes. Busca varias fuentes y ve canalizando la información que se va adecuando a tu necesidad. Entonces es muy importante que vivas y que veas qué mentores te pueden funcionar. Y cuando no encontramos ningún mentor, porque a veces el ego no nos permite, porque fulano de tal es mejor, o porque se cree, o porque no me gusta lo que hace, o porque es mentira lo que hace. Si no crees en nadie, en ninguna persona, en ningún humano, por decirlo de alguna manera, el mejor consejo que te puedo dar para que busques un mentor es un libro. En los libros está la gran información que existe en nuestra humanidad. No importa que sea la información propia de los seres humanos, entre comillas. Esa información y mentores que nunca te van a juzgar, nunca te van a señalar. Solamente la información está ahí plasmada. Y dependiendo de lo que tú comprendas de los libros, es la sabiduría que tú te vas a llevar dentro. Entonces no interesa si no tienes un mentor físico, presencial, que tú le puedas hablar con él y preguntarle. Si no lo tienes, el mejor mentor es un libro. ¿Qué estrategias debemos tener para cuando tengamos un maestro, si lo tenemos en presencial? Tu mentor debe estar de acuerdo o acorde. Tu mentor debe estar acorde con tus necesidades. De acuerdo a tus necesidades, tiene que ser tu mentor. Porque de nada serviría que tengas un mentor
qué sé yo, de finanzas, pero lo tuyo es la parte de espiritualidad. No hay una conexión. Tu mentor debe ser de acuerdo a las necesidades que necesita suplir. Y tienes que aprender que si tienes un mentor, el mentor siempre te va a criticar, tu maestro siempre te va a criticar, y tú tienes que ser humilde para recibir la crítica, independientemente de cómo lo diga, porque a veces nuestro ego se ve afectado de la forma en cómo lo dicen, y lo que pueden estar haciendo es un favor y nosotros lo rechazamos porque no es la forma, creemos que no es la forma, creemos que no es la estrategia para querernos enseñar y lo rechazamos. Tenemos que ser muy abiertos a la crítica, tenemos que ser muy abiertos a la enseñanza y tenemos que ser muy abiertos a la disciplina que nos transmita nuestro mentor, que nos transmita nuestro maestro. Una dinámica que es muy importante es que si tú tienes un mentor, tienes un maestro y tienes la posibilidad de conectarte con él, es preguntarle qué queremos de él. Yo como alumno, yo como discípulo, yo como persona que estudio, yo le debo transmitir qué quiero de él. Una cosa es de que tu mentor te explique y te muestre el camino, un camino, pero de tu corazón, de acuerdo a tu necesidad, debes mostrar, debes mencionar qué quieres de él, qué quieres de tu maestro, tú qué esperas de tu maestro. Sabemos que él pueda que tenga el conocimiento, tiene la experiencia, pero tú como persona, ¿qué esperas de tu maestro? ¿Qué esperas de él? Si tienes la posibilidad, pregúntaselo. Si tienes la posibilidad, habla con él. ¿Y cómo saber cuál es el mejor mentor para mí? ¿Cómo saber o identificar un buen mentor, un buen maestro para mí? Te voy a dar unas pautas. Estas no están descritas en el libro de Robert Greene, pero te voy a dar unas pautas fundamentales de las cuales yo he podido analizar y de las que te pueden servir para buscar ese mentor, ese maestro, y es de que hay mentores positivos o líderes positivos y también hay mentores o líderes negativos o maestros negativos, por decirlo de alguna manera. Un mentor positivo es aquel líder que motiva, que edifica, que siempre está dispuesto a escucharte. Ese mentor, ese maestro siempre estará dispuesto a motivarte, no a señalarte, no a hablar mal de ti y tampoco a estancar tu proceso. Siempre estará en pro de ayudar a las demás personas, siempre estará en pro de motivarte, de impulsarte, de darte esa fuerza que tú necesitas para seguir adelante. Un mentor positivo también estimula y agradece todo lo que sucede, incluso lo negativo. Lo agradece porque se comprende cómo es el proceso de cada persona. Entonces un buen líder tú lo puedes identificar porque siempre va a estar agradecido contigo, porque eres su discípulo, porque eres su alumno, porque eres la persona a la quien buscó para aprender eso que quieres perfeccionar. Un buen mentor, un buen maestro nunca va a comparar, porque cada persona es un proceso diferente y nunca va a juzgar. Un buen maestro nunca va a juzgar, nunca va a señalar, nunca va a hablar mal de alguien, porque el maestro o el mentor siempre va a tener claro cuál es el proceso de esa vida o de esas vidas en general para que ellas evolucionen a medida que va pasando su experiencia de vida. Entonces un buen maestro, un buen líder nunca va a juzgar, nunca va a señalar y nunca se va a comparar ni él ni va a compararte a ti con las demás personas. Son tips básicos para cómo encontrar un mentor, cómo encontrar un buen maestro. Un mentor positivo siempre está actualizado. Un mentor, un maestro siempre está al tanto de la sociedad y lo que sucede en la actualidad. Un mentor siempre está actualizando toda su información para que vaya al ritmo de la evolución del pensamiento humano de nuestra actualidad. Sabemos que estamos en la era de Piscis, la era del conocimiento, la entrega de sabiduría, la era de Acuario. Estamos en esa entrega de cántaro de agua, entrega de sabiduría. Y un buen mentor, un buen líder siempre estará actualizando su información, siempre estará actualizando su conocimiento para de esa misma forma, de esa misma
trascendencia, ir entregando ese conocimiento a la actualidad de los seres humanos que estamos en este momento en este planeta. Entonces, un buen líder siempre está actualizado, un buen líder siempre está entregando conocimiento de acuerdo a la capacidad humana. ¿Y cómo identificar a un líder negativo? ¿Cómo identificar a un supuesto? Porque hay mentores o hay personas que se hacen llamar maestros, que se hacen llamar guías, y lo que hacen es aprovecharse de tu necesidad, de tu capacidad para extraerte dinero. En la parte, lo que yo hablábamos en el comienzo. Si tú estás estudiando, si estás preparándote para ser un verdadero maestro, lo que haces por ego o por dinero. Entonces, ¿cómo identificar ese líder negativo? Y una de las formas que podemos encontrar es que un líder negativo siempre está con premio y con castigo. Te premia y te castiga. Te juzga y te condena. Un líder negativo siempre va a hacer eso. Un líder negativo siempre va a ser muy complaciente. Va a ser demasiado bondadoso, demasiado caritativo contigo. Eso es un líder negativo porque prácticamente no te está enseñando, sino te está entregando para que no tengas la experiencia de vida. Te está entregando todo, pero tú no tienes experiencia. Entonces se pierde parte del proceso del conocimiento. Entonces, ese premio-castigo, ese, por decirlo así, pan y circo, que algunas personas, algunos líderes, y se aprovechan de eso, entregan ese premio y lo castigan a la vez. Y un líder negativo siempre infunde miedo, siempre amenaza. Una persona que es un líder negativo va amenazando, y una de las estrategias para dominar es infringir miedo, infringir la amenaza que puede perjudicar el proceso de una persona. Entonces, son pautas fundamentales de cómo identificar ese líder, cómo identificar a ese maestro, que pueden en algunos casos ser positivo y en otros casos puede ser negativo. De acuerdo a tu vibración y a lo que tú necesites, podrás conectar con ese maestro, con ese mentor. Pues bueno, vamos a pasar al cuarto tema del libro de Robert Greene, Maestría, sobre cómo llegar a ser un maestro, cómo llegar a esa maestría de vida que tanto anhelamos. Y este tema es muy, muy curioso porque es entender la gente tal como es, entender que la gente es innata y es original en su estado. Encontramos que en este proceso de querer ser maestros, querer profesionalizarnos, vamos a encontrar piedras en el camino. Siempre las vamos a encontrar, y esas piedras pueden ser las otras personas, esas piedras en el camino pueden ser la falta de dinero, la falta de recursos, esas piedras pueden ser la falta de accesibilidad a la información. Pero esas son las pruebas, son los procesos que nos vamos colocando a nosotros mismos para saber qué nivel de compromiso, qué nivel de evolución tengo yo para querer trascender, querer transformar mi vida y, ¿por qué no?, transformar la de otros, tener esa filantropía, estudiar esa filantropía y llevarla a otro estado, a otro nivel. Y de eso se trata, de saber qué tan comprometido estoy con esas piedras que me van colocando en el camino. Y en ese proceso de ir aprendiendo y ir entendiendo la gente como es, nosotros tenemos que aprender a leer a las personas. Las palabras pasarían a un segundo plano cuando tú sabes leer los movimientos corporales y los movimientos de la mirada de las personas. Es mejor ver que escuchar, porque las palabras pueden transformar y pueden llevarte a una ilusión, pero cuando tú ves y te cercioras que lo que estás diciendo, que se está hablando, compagina con su expresión corporal y con su mirada, podrás definir el tipo de personas que te están rodeando y podrás hacer una selección de tu círculo social, de eliminar las personas tóxicas que están dañando tu proceso de maestría. Uno tiene que, para ser el mejor, hay que juntarse con los mejores, así de sencillo. Entonces, el querer aprender a leer el lenguaje corporal, las miradas, más allá de las palabras, es un buen síntoma para poder entender cuál es nuestro procedimiento a seguir en nuestra maestría. En nuestra maestría tenemos que llevar un conducto, unas reglas
Y dentro de esas reglas Robert Greene nos da unas pautas de que el saber entender la gente como es, pero atender sus miradas y sus movimientos es una parte fundamental para poder ir decantando, haciendo un lado a las personas que no deben estar con nosotros. Robert habla en su libro de maestría que hay 7 verdades capitales, 7 verdades que nos hacen reflexionar y decidir si realmente esto de la maestría o de quererme yo convertir en un maestro vale la pena o no. Y la primera de ellas es la envidia. Cuando tú estás empezando a transformarte la vida, tú transformas tu vida y empiezas a transformar la vida de otros, siempre te van a estar señalando. Pero tú tienes que agradecer a esos señalamientos, a esas críticas, porque son los que te hacen más fuertes. Esas son las bases con las que tú vas creciendo en esa parte emocional, física, espiritual, a la cual tienes que ponerle atención para esa maestría que tú estás trabajando, para esa forma de vida que estás llevando. Y la envidia es una de ellas. Si tú sabes dominar la envidia de las demás personas, podrás dominar las otras 6 verdades capitales. Y la segunda es que es el conformismo. El conformismo hace que la gente se incomode por lo que tú haces. Hay gente que se incomoda por estos videos que yo hago, porque dicen que es mentira, que charlatanería, y hay otras personas que les encanta la forma en que les transmito esta información. Entonces siempre habrá gente que le va a incomodar lo que tú haces porque no compaginan con ese campo magnético del que tú estás vibrando. Entonces ahí es donde yo remito a lo que mencionaba en líneas anteriores sobre aprende a leer los movimientos y las miradas de las personas, porque a todos no les vamos a agradar. En pocas palabras, no somos monedita de oro para todo el mundo. Y no tiene que ser así, porque te imaginas que todo fuera perfecto. Sería muy harto, porque todo perfecto tenemos que aprender de lo imperfecto también. Y de eso depende también el conformismo de la gente, de que van a querer siempre publicar tus derrotas y callar y criticar tus éxitos. Entonces, pero eso es la naturaleza humana. Otro punto es la rigidez, responder con una zona de confort diferente a lo que vienes haciendo. En la actualidad la gente está en su zona de confort. Vivimos en una zona de confort. Pero cuando tú eres disciplinado, eres rígido, tienes disciplina y voluntad, y empiezas a cambiar esa zona de confort tuya, créeme que ese despertar vas haciendo que otras personas lo hagan también. Vas haciendo que ese despertar se conecte con otras personas y se empiece a hacer colectivamente. Sin que tú lo veas, otras personas empiezan a despertar también. Esa rigidez con que tú tengas de disciplina hace que otras personas despierten y tú lo hagas inconscientemente. Otro punto es la autoobsesión. Siempre estamos preocupados obsesionados cuando empezamos a trabajar y a profundizar en perfeccionarnos. Somos obsesivos a la perfección y en cierto modo es bueno, pero en exceso es malo. Y cuando tú te analizas y quieres perfeccionar, eres perfeccionista de todo, llegar al punto en que no vas a tolerarte a ti mismo, porque eso que tú estás forjando como maestría lo estás llevando al límite, al punto de que termines dando el lado opuesto y desistas y ya no quieras seguir haciendo lo mismo. Entonces la autoobsesión no es buena en exceso. Es buena en el sentido que te ofrece la voluntad y la disciplina. Te obsesionas por aprender más y cada día más y más, siempre y cuando mantengas los hábitos. Un buen hábito se implanta en nuestro cuerpo, en nuestra mente, a los 21 días. Nuestras células cada 21 días se están regenerando, nacen y van naciendo otras. Y las que nacen con la información de las anteriores. Y esos 21 días de hábitos, si tú los tienes, créeme que son difícilmente imborrables cuando tú ya tienes una disciplina. De lo contrario, no pasa nada y sigues en el sistema dando círculos. Sigues siguiendo en tu zona de confort. Otro punto de las verdades, de las 7 verdades capitales es la pereza. Y la pereza nace en la alimentación. Cuando tú no tienes una sana alimentación, tu energía vital baja, tu energía vital cae. Y al momento de caer, lo que va a suceder es que no vas a tener la suficiente energía para tener la voluntad y hacer las cosas. La pereza siempre va a ser un obstáculo en tu vida, siempre va a estar presente, siempre te va a querer manipular y solo de ti depende, de tu alimentación y tu energía vital,
cómo mejorarla. Pero esos son temas de otros videos que tengo aquí en mi lista de YouTube para que tú también los puedas analizar y comprender. Otra verdad capital es la inconsistencia, la falta de tener la administración de nuestras emociones. Esa inconsistencia emocional, porque cuando fracasamos nos deprimimos y cuando hay esa depresión nos decae la voluntad, y al decaer la voluntad cae la energía vital, nuestra energía física, porque esa depresión, esa inconstancia que no tenemos de seguir, sino que procrastinamos, que dejamos avanzar, que las emociones negativas nos invaden y no las administramos, producen un aplazamiento. Cuando hay un aplazamiento hay una brecha, y esa brecha es la que te va a poder permitir autoevaluarte, si eso que tú estás haciendo vale la pena o no. Si vale la pena, vuelves y retomas con más fuerza y con más ímpetu y empiezas a buscar nuevas rutas, nueva información, nuevos mentores, etcétera, etcétera. Pero cuando ya desistes, te quedas ahí, estancado, hasta que vuelva un evento en tu vida, otro evento positivo o negativo que te haga girar 180 grados y vuelvas y retomes el camino que llevabas. Y otra parte que nos mencionaba Robert Greene en estas 7 verdades capitales es una agresión pasiva. La agresión pasiva la menciona por las emisiones negativas que tenemos de algo. Cuando nosotros en nuestra vida tenemos esas emociones negativas y estamos criticando todo y todo nos parece malo, el transporte, la inseguridad, la falta de dinero, el Estado, el gobierno, qué sé yo, estamos criticando todo, lo que estamos haciendo es que estamos atrayendo más mala información, más información falsa para nuestro cuerpo, para nuestra vida, haciendo que estanquemos, que esa agresión pasiva, por decirlo de alguna manera, se vuelva una constante. Y una de las peores y grandes herramientas para estancar a una persona es manejarle la emoción. Cuando tú manejas la emoción de otras personas, puedes hacerlas que progresen o hacerlas que se estanquen. Y cuando se estancan, pueden convertirse en tus enemigos. Cuando progresan, se pueden convertir en tus aliados. Así es que si tú ayudas a alguien o estás en ese proceso de maestría y en ese proceso tienes la oportunidad de compartir tu conocimiento, tiene que ser en pro de ayudar para que eso se vuelva una cadena de favores con tu destino, con tu ciclo de vida. Y eso se va convirtiendo en una carrera al éxito de esa maestría. Robert habla de unas estrategias que al hablar por medio de tu trabajo es la mejor forma de hablar de tu destino, que le perdamos el miedo al que dirán, a la crítica. Entre más crítica, mejor. Recuerdo en este momento la frase del Quijote, donde el Quijote le decía a Sancho Panza: Sancho, si los perros ladran, quiere decir que vamos por buen camino. Si a ti te critican es porque vas por buen camino y estás generando huella, estás generando callo en aquellas personas que no les gusta que les digan la verdad, o que no les gusta que les muestren una verdad diferente, sino que están comprometidas con lo que les implantaron, que están comprometidas con eso que les indujeron y se quedaron ahí en ese círculo y no quisieron avanzar. Es como tener una pecera dentro del mar. En la pecera están los peces que están nadando, y cuando alguien salta de la pecera y les cuenta a los demás que afuera de la pecera hay un mar y no te creen y te señalan loco, no te preocupes, vas por buen camino. No te preocupes, estás haciendo bien tu trabajo. Es importante elaborar la imagen, crear un personaje tuyo, pero no mostrar todo lo que tú sabes, no mostrar todo lo que eres, porque tienes que guardar un poco de tesoro para ti. Cuando tú estás haciendo esa maestría, cuando estás llegando a querer ser maestro, toda la información no la puedes entregar, porque tiene que haber algo para ti. Y ese algo para ti va a ser el que te mantenga en ese límite del maestro-alumno. Y el que, cuando digo que no entregues todo, significa que parte de la sabiduría va a vivir contigo, porque siempre van a haber experiencias y situaciones nuevas que van a seguir nutriendo tu proceso de evolución. Entonces,
No entregues todo en la primera. Sencillamente, a medida de dosificación, a medida de pautas, de pausas, vas entregando a medida que la persona esté lista. O sea, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Es ahí cuando debes empezar a trabajar en eso que llamamos maestría. Y también menciona aquí, Robert, que debemos tolerar a los necios. Eso hace parte del proceso, eso hace parte de nuestra vida. Aquellos que son estúpidos, idiotas, que nos tratan mal, pues tenemos que aceptarlos. Ellos son la parte fundamental. Tenemos que tener más visión y más en cuenta a las críticas que a los halagos. Ten más en cuenta a las personas que te critican, no que te insulten. Los que te insultan son unos idiotas que no tienen el sentido contestarle. O sea, tú no te puedes rebajar. Lo que tú tienes que hacer es, con diplomacia, con elegancia, con inteligencia y con mucho cariño por el servicio y por las demás personas, ayudar. Tienes que ayudar a servir y tienes que saber cómo las demás personas te están viendo, como si un elemento positivo en la sociedad o como un elemento negativo. Tú también tienes que, en esa reflexión que hagas de maestría, tienes que saber cómo te ven las demás personas, como algo positivo o como algo negativo. Y eso lo puedes medir a través de las redes sociales, de los mails, de los comentarios, de tus amigos, de tu círculo, donde tú te estés moviendo de lo que estás aprendiendo para llegar a ser maestro.